Continuamos emisión integral. ¿Y usted decía? Bueno, hablamos de transparencia y el sistema de transparencia nacional, pero ahí hay algunas posiciones encontradas. Hablo de transparencia ahora. Sí, de hablar de... Transparencia, Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Y, Es el lanzamiento de una nueva iniciativa del presidente de la República. pero ahí tuvimos en ese mismo lapsus, porque eso fue anunciado el martes o el lunes. Pero el martes, de martes a miércoles sale el informe de Transparencia Internacional. Ya. Eso como que es muy... Salió. Hay una coincidencia ahí. Bueno, dice que hemos mejorado los índices. Mucha gente no lo percibe, pero bueno, eso es lo que dice. Bueno, Ahora, yo creo que ahí el gobierno tiene grandes retos, porque hay situaciones que es evidente el manejo no adecuado de algunos recursos públicos. Es así, es la Y realidad. tenemos casos que la sociedad ha subido a voz y a Y público. hay muchísimos casos por ahí que se denunciaron, salieron informaciones, gente que estuvo Vinculada y gente que por rumores fue llevada a prisión, inclusive hasta preventiva. El hecho de que hay muchísimos Hay casos cosas- por ahí de corrupción y siguen saliendo. Yo lo que no entiendo es si esto va a permitir agilizar y coordinar las estrategias gubernamentales en materia de transparencia y combate a la corrupción. Pero tú tienes las instituciones que tienen que ver con el tema de corrupción, lo que tienen que prevenir. Pero vamos a hablar la Contraloría. la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, La bueno, Cámara después. Pero tú tienes la Comisión de presidencial. Ética Pública, Ética y Transparencia. Intergubernamental. Parece. Entonces, que Milagro dijo en esa semanal que había más de 40 casos, pero ¿dónde están esos casos? Son denuncias que le llegan, bueno, pero se han dado a conocer cuáles son esos casos. ¿Qué implicaciones tienen? La Contraloría ha hecho muchísima auditoría, pero que salieron a reducir muchísimas irregularidades. Pero ¿dónde están esas irregularidades? ¿Eran cuestiones de forma o de fondo? O sea que ahí de verdad que un anuncio que tú dirás, bueno, esto va a dar resultado o no. Es un simple anuncio. Las instituciones no están jugando el rol que le corresponde. O sea, No, y ahí mismo enganchando en ese tema de transparencia sale la investigación de la Oficina de Cooperación Internacional, de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas con relación a un proceso de licitación y la dirección de más de 966 966 por la final. 900 millones de pesos. El equipamiento de talleres Para el Ministerio de instalaciones, el Ministerio de... Y entonces hablamos de transparencia, pero como usted dice, hay casos, vamos a tocar, por ejemplo, el caso de... Porque hay gente que destituyen el gobierno solo por rumor. Recuérdese lo de Kimberly. Exactamente. Pero rumores, no se probaron algunas cosas. Ella y que le sucedió a ella también, que le sustituyó también, fue destituida. Entonces tú dices, aparecen unos casos, entonces como que depende quién sea, para que entonces se adopten las decisiones drásticas que hay que adoptar. Y el caso, vamos a decir, del famoso Bartolomé Pujols, que era evidente que había una situación en la gestión, pero se le premia con una embajada. Entonces, Kimberly y la anterior ministra, y hay otro caso también. el señor de Impostón, recordemos también, el señor de Impostón. Entonces, casos hay que son denuncias sobre funcionarios de niveles medios que también han sido destituidos, pero hay otros casos que se quedan ahí. Bueno, entonces este caso yo creo que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Si tenía la potestad o no la Oficina de Cooperación Internacional de contratar, si el ministerio lo hicieron a espaldas del ministerio, si el ministro conoció ese proceso. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo de este proceso de licitación? Porque no creo que la Oficina de Cooperación Internacional de Mili pueda ejecutar un proceso de licitación. Que no tenga que ver las autoridades. No, claro, no, es que hay incluso un viceministerio que maneja la planificación de las compras del Ministerio de Educación y primero eso tiene que estar estipulado en el plan de compra y tiene que haber tiene que hacerse el análisis de los fondos a asignar. Parece que hay serias irregularidades. No sé si se sigue así, Juan José. Pero
pero ahí lo que hay es una denuncia de serias irregularidades, interpuso ante el organismo jerárquicamente superior, que es el mismo cómplice de contrataciones. Se mostraron evidencias de que hay irregularidad en ese proceso. Vamos a ver qué pasa. Y ahí en ese mismo tema, la parte del Ministerio de Obras Públicas, que el Ministro de Obras Públicas. no, la solicitud del ministro a la auditoría al Ministerio de Obras Públicas. No, a la Contraloría General de la No, al Contralor que audite la gestión de... Termina su gestión y dice, bueno, yo quiero que me auditen. No está mal que el Valle solicite una auditoría. Ahora, el tema aquí es la Contraloría la que tiene que estar auditando las instituciones públicas, como ha hecho cientos de auditorías, porque ellos están auditando todas. Es la Cámara de Cuentas. O es la Cámara. Es la Cámara de Cuentas. Pero primero, antes de pasar ahí, la respuesta de Félix Hernández, que es el Félix Santana, que es el Contralor de Lina Ascensión, es, bueno, nosotros hicimos la auditoría ya del 1 de septiembre al 30 de abril, 2021. Y la segunda la estamos haciendo, que no hemos concluido, del 1 de mayo de 2021 a diciembre de 2023. Entonces, hay una auditoría casi de 3 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenía que solicitar de Lina Ascensión? Los resultados. Que entregaran esa auditoría primero, que concluyeran esa y que completaran el periodo. Si él quiere tener una auditoría, que él entiende que es importante tenerla de la Contraloría. Ahora, volvemos al tema ahora. ¿Es la Contraloría General de la República la que tiene que auditar? No, porque eso es control interno y por eso hay una unidad de Contraloría en cada una de las instituciones. En la Cámara de Cuentas. Que tiene que supervisar todo el proceso. Y hasta que no dé el visto bueno esa unidad de auditoría de la Contraloría, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, hay un desenfoque ahí. Y parece que la Contraloría va a seguir asumiendo ese error y no tenemos una Cámara de Cuentas. Hay que ver después la validez o no de ese tipo de auditoría. No, porque hay mecanismos legales que facultan a ambas instituciones y delimitan su función. Entonces ahí parece que la Contraloría va a seguir en esa misma dirección, que no es lo que le corresponde según lo establece la ley. Finalmente, el incremento salarial, no da tiempo para más, se suspendió la reunión, que se iba a celebrar el miércoles y fue pospuesta para el lunes 17. Los empresarios no participaron, daron una excusa. Hay posiciones encontradas. Daron una excusa. Ahí el presidente, yo lo dije en este mismo espacio un momento, que se adelantó a plantear un 20% del incremento al salario mínimo, que hay varios salarios mínimos, ¿no? Y que el sector privado, nada tiene que ver con el sector público. Los trabajadores están pidiendo el 30% y los patronos, los empleadores, no han dicho cuánto que van a aumentar. Ahí no se sabe dónde. Es una situación que no se sabe dónde vayas a parar, como dicen popularmente. Ahí todavía eso es un escenario gris. Ahí va a haber una propuesta que va a estar muy por debajo para buscar un intermedio de esa propuesta. Ellos están en 30, el gobierno planteó el 20. Eso va a quedar en 10. El gobierno va a venir y los empresarios van a venir y van a plantear un 10. Y al final va a haber que buscar por ahí una media, a ver si no postergamos mucho esto, porque no tiene sentido. Yo creo que es un asunto que hay que buscar una solución rápida, hay que todo el mundo tiene que un poco aportar, flexibilizar su postura y entender que amerita un incremento de salario, pero no solamente del sector privado, sino que el gobierno debía revisar el salario mínimo del sector público, que hace muchísimos años, 14 años, que eso no se le pone la mano. Yo creo que es una gran oportunidad. Así mismo es. Hacemos nuestra segunda pausa y le dejamos con la doctora Saray Cruz para que nos traiga estos consejos sobre temas migratorios.